Continuando entonces con nuestro seminario de semiología psiquiátrica, vamos a charlar hoy del paso 5 del examen mental, que es el afecto. Este es un tema un poco complejo. De hecho, si miran el libro, citamos una frase del padre de la psicopatología moderna, que es Karl Jaspers, en donde Jaspers decía más o menos que todo aquello que a los psiquiatras nos cuesta denominar muchas veces está relacionado precisamente con los temas de la afectividad humana. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo muy sencillo, pero desde ya definitivamente hay que ir, hay que profundizar, hay que leer, porque en este sí que vamos a tener muchas cosas que se nos van a quedar por fuera. Vamos a tratar de explicar las más relevantes, las más importantes, y ojalá que de una manera didáctica que les permita pues revisarlo adecuadamente en el libro. Para poder hablar del afecto tenemos que definir tres cosas importantísimas, que serían las emociones, los estados de ánimo o sentimientos y el afecto. Esos tres términos los tenemos que memorizar. Existen otros términos sobre la afectividad humana, pasiones, y sobre todo en el castellano sí que tenemos, en el español sí que tenemos muchas palabras para referirnos a la afectividad humana, pero las que vamos a necesitar para semiología psiquiátrica son esas tres: emoción, sentimiento o estado de ánimo y afecto. ¿A qué nos vamos a referir con cada una de ellas? Empecemos por las emociones. Las emociones son respuestas psicofisiológicas muy estereotipadas, es decir, que se presentan de manera muy similar, si no idéntica, en cada uno de los seres humanos. Y como su nombre lo indica, al ser respuestas, casi siempre se presentan ante un estímulo. Pero aclarando que los seres humanos somos el único animal que puede desencadenar respuestas emocionales solo con la imaginación de la situación. Es decir, todos los animales experimentan ansiedad si se les presenta el depredador que los preda, ¿cierto? Los seres humanos podemos imaginarnos un tigre y a veces con la sola imaginación somos capaces de desencadenar la respuesta psicofisiológica así el tigre no esté ahí. Las emociones están diseñadas para modificar rápidamente la conducta y el ejemplo más clásico de una emoción sin duda es el miedo. En la medida en la que si sentimos una amenaza, y por eso los ejemplos con los que empecé, si vemos un tigre y el tigre viene hacia nosotros, pues lo que vamos a experimentar todos los seres humanos es algo muy similar en la medida en la que será la respuesta del sistema nervioso autónomo simpático que nos está preparando o para pelear o para huir. Ahí verán si se le miden a pelearle al tigre, ¿cierto? Pues uno lo que tiene que hacer es salir corriendo, entonces se redistribuye todo el flujo sanguíneo, por eso la sensación de vacío, por eso las palpitaciones, la piloerección, ¿cierto? En la medida en que éramos animales más peludos, la piloerección nos hacía ver más grandes y amenazantes y nos permitía pues de alguna manera disuadir al enemigo. Entonces todas esas respuestas psicofisiológicas a la alteración del diámetro pupilar con el objetivo de poder mejorar la calidad de la visión. Entonces todo esto sucede con el miedo porque entendemos que el miedo es una emoción. Es muy estereotipada, como les decía, todas las personas solemos experimentar el miedo de una manera más o menos similar y su desencadenante suele ser el tema de la incertidumbre. Entonces, cuando sentimos o percibimos esa amenaza y tenemos incertidumbre de qué es lo que nos va a pasar, pues desplegamos toda esa respuesta psicofisiológica y nos preparamos o para pelear o para huir. También en las emociones cabe la ira, el desagrado o el disgusto, de alguna manera la alegría, la tristeza. Entonces ahí tenemos las emociones. La gráfica casi siempre la pintamos así, ¿cierto? En la medida en la que las emociones suelen ser muy intensas, pero una vez se va el estímulo, lo normal es que disminuyan en intensidad hasta desaparecer. Entonces son muy intensas, pero son poco duraderas en el tiempo, son estereotipadas, son respuestas psicofisiológicas más o menos estereotipadas en
respuesta a cada uno de los distintos estímulos que tenemos. Ahí hay una definición muy básica de las emociones, pero con ella nos podemos bandear, ¿cierto? Con ella podemos empezar. Lo siguiente son los estados de ánimo o los sentimientos. Los vamos a utilizar como sinónimos a pesar de que hay autores que los utilizan diferentes. Entonces, cada vez que hablemos de sentimiento o emoción, de sentimiento o estado de ánimo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Mientras que las emociones, como veíamos, son muy parecidas de persona a persona, los estados de ánimo y los sentimientos ya tienen un componente un poco cognitivo detrás de ellos. Es decir, aunque su base es una emoción, los sentimientos ya se acompañan normalmente de una reflexión, se acompañan de un pensamiento alrededor de ese estado emocional. Y como les decía, como los seres humanos somos capaces de desencadenar respuestas emocionales solo con la imaginación, los sentimientos o estados de ánimo son más duraderos en el tiempo, pero normalmente menos intensos que las emociones. Entonces, si esta es la gráfica de una emoción, la de un estado de ánimo o sentimiento sería más así, más aplanada, más larga en el tiempo. Los estados de ánimo o sentimientos se expresan muy en términos individuales. Cuando ustedes miran y una persona describe sentir cosas como, por ejemplo, me siento aburrido, ya uno va a ver diferencias entre lo que es aburrido para una persona o para otro, y el aburrimiento puede durar más tiempo de lo que normalmente duraría una emoción. Frases como, por ejemplo, me siento enamorado. El enamoramiento, si bien obviamente en las fases iniciales con el término traga, ¿cierto? Que decimos acá, también tiene unas características muy similares en cuanto a lo vegetativo, es decir, en cuanto a la emoción. Las razones que nos decimos para enamorarnos, que nos decimos a nosotros mismos, y los modos en los que lo expresamos ya son diferentes de persona a persona y puede durar más tiempo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que las emociones son muy biológicas, mientras que los sentimientos y estados de ánimos ya tienen un componente cognitivo, ya tienen una definición cognitiva que las intenta acompañar. Son menos intensas, más duraderas en el tiempo y varían mucho de persona a persona los estados de ánimo. Emoción, respuesta psicofisiológica, estímulo, respuesta. Nos prepara, por ejemplo, el miedo para pelear o huir frente al estímulo. Intensas, no duran tanto en el tiempo y son muy estereotipadas, muy parecidas de persona a persona. Sentimientos o estados de ánimo arrancan en una emoción, pero tienen un componente cognitivo, son menos intensos, pero más duraderos en el tiempo y varían mucho de persona a persona. Normalmente tenemos que usar las propias palabras para describirlo. Y por último, el afecto, que es el que le da el nombre a este ítem del examen mental. Afecto es un término que hace referencia a una descripción del respaldo mímico que acompaña a una emoción o a un estado de ánimo o sentimiento. Repito, el afecto normalmente es la externalización, es la expresión que se da en su inmensa mayoría por el respaldo mímico, o sea, por el rostro, por la expresión facial que tiene la persona, aunque eso obviamente incluye también la corporeidad, ¿sí? Y entonces ahí decimos que empleamos la eterna metáfora de la semiología psiquiátrica, en donde pensamos en una naranja. Y si las emociones y los estados de ánimo son la pulpa de la naranja, el afecto es la cáscara, es lo que podemos ver las demás personas. El afecto es supremamente importante porque al externalizar nuestro estado de ánimo o nuestro estado emocional, que es interno, cuando lo externaliza, las demás personas lo pueden ver. Por eso es que decimos que el afecto cumple la función comunicativa de los estados de ánimo y de los sentimientos. A través del afecto es que se expresan.
Es decir, que mientras que las emociones y los sentimientos o el estado de ánimo, acuérdese que es sinónimo, son síntomas, el afecto lo podríamos calificar como signo, porque es la expresión externa de ese estado de ánimo o de ese estado emocional interno. Como les vengo diciendo, la mayoría del afecto es expresión facial. Por eso, si vieron, no mencionamos mucho, de hecho, solamente lo mencionamos en un pedacito, la mímica facial en el capítulo anterior, porque a pesar de que la mímica facial, ¿sí?, lo que denominaríamos la eumimia o las hipermimias o las hipomimias, visto desde el psicomotor, es en gran medida lo que nos explica el afecto y por eso lo vamos a mencionar acá. Aunque si es necesario, pues lo profundizaremos después de ser necesario en otros términos. Pero dejamos la mímica facial acá porque la mímica facial es la que le da el sostén al afecto, es la que le da la expresión, más no es la única. Digamos que si le fuésemos a poner un porcentaje, podríamos decir que el afecto es un 90, un 95% expresión facial, pero también la expresión corporal. Cuando vemos a una persona triste, entonces piensen en los emoticones que se utilizan en todas las redes sociales. Entonces la carita con la omega acá, la omega de los labios, ¿sí?, algo acá apesadumbrado, pues ahí ya nos estamos imaginando. De hecho, los emoticones son solo rostros, ¿no? Ahí está la prueba de lo que les estoy diciendo. Pero también hablábamos, por ejemplo, de la bradiquinesia o de la hipoquinesia en el capítulo anterior y hacen parte también de lo que podríamos describir como esa expresión de la tristeza, ¿no es verdad? O cuando tenemos rabia y vemos que la persona puede estar hiperkinética. Entonces, no solo es la expresión facial, también la expresión corporal ayuda con el afecto, pero en gran medida con la expresión facial es que nos vamos a basar. Entonces ahí ya tenemos las tres definiciones necesarias para poder hablar de este ítem del examen mental: emoción, sentimiento o estado de ánimo y afecto. Recuerden la metáfora de la naranja. Las emociones, los sentimientos o estados de ánimo, como son sintomáticos, serían la pulpa, mientras que el afecto, que es la cáscara, que es la externalización, es el que vendría teniendo valor de signo. Es la expresión externa de cómo se siente esa persona internamente. Dicho eso, entonces voy a tratar de cortar camino, y que conste que voy a tratar de cortar camino, y les voy a decir ya más o menos cómo sería el tema de la evaluación y de la redacción del examen mental. En cuanto al afecto. Al afecto se le deberían describir siempre 4 cosas. Los residentes de psiquiatría se tienen que aprender las 4 cosas. Para el estudiante de medicina, si no puede hacer la última, que haga siempre las 3 primeras. Pero si puede ensayar y si le interesa y quiere tratar de hacer la cuarta, qué bueno. Y esas 4 cosas que le debemos tratar de describir al afecto son el grupo, la modulación, la congruencia y la resonancia. Grupo, modulación, congruencia y resonancia. Empecemos. El grupo. ¿Qué es lo que queremos decir con grupo? Nos referimos con eso a la descripción de cuál fue el afecto o los afectos, puede ser en plural, que predominaron en el paciente durante la entrevista. La modulación es cómo estuvo el respaldo mímico, cómo estuvo la expresividad de ese afecto durante la entrevista. La congruencia es que yo inspecciono el afecto, mirando el rostro y la postura y la expresión corporal del paciente. Pero cuando yo le pregunto a la persona, ¿y cómo se siente el día de hoy?, lo que voy a valorar es la congruencia y voy a ver, por decir algo, que yo lo vi con una expresión facial y corporal de tristeza. Para mí ese es el afecto. Y cuando le pregunto cómo se siente el día de hoy y la persona me dice sigo muy triste, entonces ese afecto será congruente.
Eso lo explicaremos más en profundo más adelante. Y por último está un concepto bien interesante que es el de la resonancia. Como sé que esto también los residentes de psiquiatría de la Universidad de Caldas lo están viendo, entonces si quieren entender bien qué es la resonancia, en el libro de psiquiatría de enlace del Massachusetts, que es el Massachusetts General Hospital Psychiatry, al principio hay un capitulito que es el de música límbica. Si uno quiere entender bien en profundo qué es el concepto de la resonancia, debe ir a ese capítulo de música límbica. Pero para explicarlo acá en sentido, tratando de ponerlo básico, simplificado para los estudiantes de salud mental en cuanto a semiología psiquiátrica, vamos a decir que el nombre nos ayuda un poquito. Piensen en una guitarra, ¿cierto? Que la guitarra tiene esta parte de acá abajo que es gruesa con su famosa cintura, ¿cierto? Esa es la caja de resonancia. La caja de resonancia lo que hace es, su nombre lo indica, ¿cierto? Hacer resonar y proyectar el sonido. Si ustedes se acuerdan, el afecto es la expresión externa, es la que le da la meta comunicativa a ese estado de ánimo o ese estado emocional que yo tengo internamente. Affectus viene del latín pues que afecta. Entonces, los seres humanos, desde la programación de las neuronas en espejo, venimos diseñados para leer los estados emocionales, los estados de ánimo de las otras personas. Y de alguna manera, viendo los estados de ánimo de las otras personas, vamos a tener en nosotros una resonancia de ese estado de ánimo de la otra persona o de ese estado emocional de la otra persona. Entonces, los afectos pueden ser resonantes o pueden ser en ocasiones poco resonantes. Insisto, siendo muy complejo esto, la manera sobresimplificada y por lo tanto cometiendo errores, pero tratando de ponérselos en sencillo, si se acuerdan hay un respaldo mímico. Entonces, hay personas con cierto tipo de trastornos, por ejemplo, algunas variantes de la esquizofrenia, sobre todo aquellas en donde predominan los síntomas negativos, cuya expresión afectiva es muy, muy baja, muy aplanada, expresan poco. Entonces, su expresión facial casi que como la del jugador de póker que no muestra absolutamente ningún estado emocional. Cuando estamos entrevistándolas a esas personas, uno se pregunta qué estará sintiendo esta persona. Uno como que no logra sentir. Aquí no estoy hablando de ver. Este es un elemento semiológico más profundo, ¿cierto? Entonces, como que no logro. En cambio, cuando uno está hablando, por ejemplo, con una persona que está en un cuadro de depresión muy severo y en este momento durante la entrevista está muy triste y tiene llanto durante la entrevista y nos está contando la historia y esa historia respalda mucho de la vivencia de lo que él está relatando y uno siente la tristeza de esa persona acá, ¿no? No es que solo la vea, sino que siente la tristeza de esa persona literalmente. Ese es el tema de la resonancia. Como hoy no lo voy a mencionar más y me voy a dedicar ya a explicar los otros tres, voy a salir de la resonancia de una vez. Al estudiante de medicina normalmente le da muy duro el tema de la resonancia. Y le da muy duro porque se imaginan que es una cuestión de qué tanto me convenció el paciente. Y ahí es donde arranca el error. Porque esto no es un me convenció o no me convenció. Para que la resonancia funcione, los invito a cuando lleguemos a probablemente los últimos videos que vamos a estar grabando, que van a ser los de entrevista clínica. Y ahí vamos a hablar que dentro de las herramientas fundamentales de la entrevista, que no son solo para la psiquiatría, que deberían estar presentes en todas las especialidades médicas y en todas las áreas del ejercicio clínico, dos de esas habilidades muy importantes son el silencio intrapsíquico y la suspensión del juicio.
El silencio intrapsíquico es que yo me comprometo a que en mi mente no esté más nada que solo lo que yo estoy interactuando y trabajando con el paciente en ese momento de la entrevista. Tratar de dejar todas mis preocupaciones, que todos las tenemos, afuera del consultorio y dedicarme solo al paciente. La suspensión del juicio, por ahí ya la he venido mencionando en otros de los videos cuando estuvimos hablando de psicoterapia, de introducción a la psiquiatría, y básicamente es dejar de lado todas mis opiniones y preconcepciones sobre cualquier tema para de ninguna manera entrar a hacer juicios de valor, opiniones o sesgos sobre cualquier situación que se pueda presentar durante la entrevista. Eso no es fácil de lograr. Es una de las cosas en las que más nos entrenamos durante los años de la especialización los psiquiatras. Cuando uno tiene silencio intrapsíquico y cuando uno tiene suspensión del juicio, ahí y solo ahí es que es una buena caja de resonancia. Porque entonces uno trata de estar libre hasta donde más pueda de sus propios estados emocionales y libre hasta donde más pueda de sus conflictos, para que ahí sí las comunicaciones, tanto verbales como preverbales del paciente, encuentren resonancia en mí, como las cuerdas de la guitarra, que son las que hacen el sonido, pero la caja de resonancia es la que las proyecta. Entonces, ahí es que, por eso les decía desde el principio, que a los estudiantes de medicina normalmente les exigimos las tres primeras, pero pues si sintieron y pudieron y están ensayando y le quieren meter la ficha a esto, pues que escriban la resonancia. Pero de lo contrario, solamente grupo, modulación y congruencia. Entonces, listos ahí, dejamos por ahora ahí con el tema de la resonancia y pasemos a los otros. Entonces, el grupo. ¿Cuáles son los grupos posibles en los que pueden estar los pacientes? El primer grupo, que sería el no patológico, pero con unas comillas así muy grandes que ahorita espero me las puedan comprender. El grupo que sería el no patológico, yo no quiero decir el normal, pero digamos el no patológico, sería la eutimia. ¿Qué es la eutimia? La eutimia es una franja. Imagínense dos líneas, así, en el que hay variaciones del estado del ánimo. Y para tratar de dar un poquito de sentido a esto, entonces nos imaginamos que dentro de ese espacio, pues hay como tres elementos que podríamos distinguir. Lo que esté más cerca del techo, lo que esté más cerca del piso y llamémoslo lo que estaría en la mitad. ¿Sí? Techo, piso y mitad. Lo que esté hacia el techo, pues van a ser lo que vamos a empezar a denominar elevaciones del estado del ánimo. Lo que esté hacia la mitad es lo que denominaríamos cerca de la vivencia serena de la realidad. Llamémoslo la serenidad. Y lo que esté hacia el piso serían lo que está aproximándose a las disminuciones del estado del ánimo. O sea, de entrada les estoy diciendo que la eutimia no es solo la serenidad, como en algunos textos lo plantean, sino que la eutimia incluye variaciones del estado del ánimo. ¿Qué variaciones incluye la eutimia? La eutimia incluye cosas como por ejemplo la sensación de domingo por la tarde o lunes por la mañana. A mí me da los domingos por la tarde. Yo prefiero 1000 lunes por la mañana y no un domingo por la tarde. ¿Qué es esa sensación como de mamera existencial que a uno le va dando de que ya se está acabando el fin de semana? ¿Sí? Hay personas que no les dan el domingo, sino les das como el lunes de tengo que volver a arrancar. Eso en la gráfica de la eutimia estaría cerca del piso. Estaría cerca del piso. Dejemos el ejemplo por ahora ahí. La eutimia también incluye cosas como la sensación de viernes por la tarde cuando no tenemos turno el fin de semana ni clase el fin de semana. Entonces esa sensación chevrona de que ya se acabó la semana y de que viene el fin de semana precisamente, esa estaría cerca del techo. Pero también hay otras cosas cerca del techo,
Por ejemplo, cuando algo me saca la piedra, cuando algo me da rabia. También hay cosas cerca del techo, como por ejemplo cuando algo me genera incertidumbre y tengo cierto grado de ansiedad. En la mitad estaría esa sensación en donde me siento sereno o serena, donde no tengo ni elevación, o sea, no tengo ni esa sensación de viernes por la tarde, ni tengo un poquito de piedra, ni tengo un poquito de ansiedad, ni tengo un poquito de tristeza, sino sencillamente estoy bien. Cuando uno le preguntan, ¿y cómo estás? Y uno contesta bien, pero ¿estás aburrido? No. ¿Pero estás triste? No. ¿Y estás alegre? No. Y uno se empieza a asustar, no, pero pues estoy bien. Ojo, que la vivencia serena de la realidad, o sea, la mitad de la eutimia, ni el piso ni el techo, sino en toda la mitad, es una sensación de serenidad y por lo tanto de alguna manera tiene que ser una sensación tranquila. No es una vivencia de sensación de vacío, porque en ocasiones a los pacientes les preguntamos, ¿cómo estás? Y nos dicen, no sé. Y uno le empieza a preguntar, ¿estás triste? No. ¿Estás alegre? No. ¿Tienes rabia? No. ¿Tienes ansiedad? No. Y el paciente le dice, no sé qué es lo que siento, pero me siento como con un vacío, no me siento bien, pero no le puedo decir, no, no es ni una tristeza, ni una ansiedad, es como una sensación de vacío, lo vemos mucho en el trastorno fronterizo de la personalidad. Y esa sensación no es la de la mitad. Acuérdense, porque la serenidad no es eso. La serenidad no es me siento vacío. Precisamente la serenidad es me siento bien, ni aburrido, ni triste, ni contento, ni nada. Pero me siento bien, estoy sereno. Eso es la eutimia. Cuando una cosa es tantas cosas, porque miren que les acabo de decir que la eutimia puede incluir domingo o lunes por la tarde la sensación, perdón, domingo por la tarde o lunes por la mañana, que la eutimia puede incluir la sensación de viernes por la tarde, que la eutimia puede incluir cierto grado de rabia, cierto grado de ansiedad. Entonces, por Dios, y que además es la vivencia serena de la realidad, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es la eutimia? Sencillamente, la definición operativa, la definición para buscar en el paciente qué es lo que vamos a buscar, es que la eutimia es ese rango de variaciones humanas que todos los seres humanos tenemos en nuestro estado de ánimo, en nuestro sentimiento, pero que no generan ninguna modificación significativa de la mímica facial. Entonces, pilas pues que el concepto es bien fino y bien importante. La eutimia, por definición, no generaría cambios importantes en el afecto. La eutimia es un concepto tan hermoso porque nos explica ese viejo adagio que decían las abuelitas de que la procesión va por dentro. Porque es que para poder definir eutimia, lo importante es que a uno el domingo por la tarde no se le note nada. O sea, pues uno sí dice, ay, qué mamera, pero bueno, pero uno sigue la vida normal. Lo mismo que el viernes por la tarde, uno sigue la vida normal. Lo mismo que cuando tenemos pequeñas rabiecitas o pequeñas ansiedades, uno sigue la vida normal. Y oído, las demás personas no lo notan. Las demás personas no lo notan. La eutimia entonces básicamente es un afecto en donde uno ve a las personas serenas, aunque ellas por dentro puedan tener diferentes estados. Para la muestra, entonces pongo el ejemplo. Traemos a tres personas, y las ponemos aquí frente a ustedes en este momento. Entonces imagínense que aquí está la persona 1, aquí está la persona 2 y aquí está la persona 3. Y las vemos y buenos días. Y las personas contestan buenas, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, muchas gracias. Y el otro, bien, muchas gracias. Y el otro, bien, muchas gracias. Bueno, ¿y qué me quieren? No, una conversación totalmente normal. Las tres personas se ven serenas, bien. Pero ahorita el ejercicio, entonces les decimos, bueno, miren, para este ejercicio necesito que nos describan muy bien cómo se sienten de estado de ánimo en este momento. Y entonces usted le explica los estados de ánimo y los estados emocionales, digamos que son estudiantes de medicina para este ejemplo.
Y entonces las personas llegan y le dicen, ah, bueno, no, mire, yo estoy un poquito aburrido porque esta mañana tuve una discusión con mi familiar, ta, ta, ta. Y puede ser que hablando ya se le note un poquito más el tema, pero después de que deja hablar el tema, vuelve y la persona se ve serena. Ya no se le ve ningún grado ni de tristeza, ni de aburrimiento, ni de nada por el estilo. La persona número dos llega y dice, no, yo estoy bien, no tengo ni tristeza, ni alegría, ni aburrimiento, no, me siento sereno, me siento bien de estado de ánimo. Ese estaría en la mitad. Es al que más fácil le queda el tema de la eutimia en teoría. Y el otro dice, no, pues yo la verdad estoy contento porque hoy salgo a vacaciones del trabajo, de la universidad o de lo que sea. Pero usted a los tres personajes al principio los veía exactamente igual. Los tres personajes están en eutimia a pesar de que la procesión va por dentro. Tienen estados de ánimo dentro de la eutimia que son diferentes. Como a las tres personas no se les notan cambios significativos, ya puedo decir en el afecto, vamos a poder decir que las tres personas estarán en eutimia. Ese es el primer grupo. Casi que uno de los ejemplos más difíciles, yo espero habérselos hecho claro. Ojalá pues ahí miremos a ver cómo nos va, léanlo, trabajenlo y sobre todo empiecen a mirarlo. Ahorita, cuando les coloque la tarea del día de hoy, les voy a decir a qué me refiero con esto. Ahora, entendida la eutimia, lo siguiente que hay que entender es que podemos tener desviaciones de la eutimia. O sea, a veces nos salimos de la eutimia. Y podríamos decir que hay dos maneras de salirse de la eutimia. Yo puedo tener desviaciones no patológicas de la eutimia, o llamémoslas normativas de la vida, no patológicas, normales, o puedo tener desviaciones patológicas de la eutimia. Las desviaciones de la eutimia lo que tienen en común todas es que usted no necesita preguntarle a la persona para ya notar que sí tiene un cambio en su estado emocional. Entonces, si ustedes ven a una persona que viene por la calle, tiene el ceño fruncido, tiene la mirada muy fija y está caminando con las manos cerradas y con movimientos muy bruscos, pues yo espero habérselos tratado de imitar bien y que ustedes ya sepan que esa persona tenía ira, estaba en un grupo de la ira. Esa persona ya tuvo una desviación de la eutimia. Todavía no vamos a decirle apellido, pero ya sabemos que tuvo una desviación de la eutimia. Si ustedes ven una familia que está muy bien arreglada, el señor está de corbata, la señora está de vestido, con una cartera pequeñita, uno sabe que las mujeres van para algo importante con la cartera pequeñita, ¿cierto? Está la hija o el hijo con el uniforme del colegio muy bien puesto, llevan un cartón que se ve como un pergamino enrollado y están entrando a un restaurante. Y no les he pintado la cara, que conste, pero los tres van así, ¿sí? Usted no necesita preguntarles para saber que esas personas no están eutímicas, están alegres. Piensen en un cortejo fúnebre. Ahí llegando a la universidad de nosotros hay varias funerarias, a la sede de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias para la Salud. Hay varias funerarias entonces que lo han visto o les ha tocado vivirlo. Entonces las personas están de ropa oscura casi siempre. Uno ve que hay unas personas más afectadas que otras, probablemente los familiares más cercanos, los amigos más cercanos. Entonces usted ve que las personas tienen omega en el rostro, probablemente haya llanto. Mire que el porte y la actitud, que ya saben muy bien, acabo de dar ejemplos con porte y con actitud, y la expresión facial de esas personas, ya no necesitamos acercarnos a preguntarles cómo están porque podemos ver cuál es su estado de ánimo sin preguntárselos. Acuérdense que después íbamos a preguntar, pero para otro momento. Pero aquí ya vemos que hubo una desviación de la eutimia. La expresión facial de esa persona, su porte y su actitud ya no son de serenidad. Hay cambios en el porte y en la actitud, hay cambios en la expresión corporal y por sobre todo hay cambios en la expresión facial que nos permiten, por ahora voy a decir, inferir
que ahí ya no está la eutimia, ahí hubo algo porque las personas se desviaron de la eutimia. Intencionalmente di los ejemplos que di porque estaríamos hablando de muy probablemente desviaciones no patológicas de la eutimia. ¿Por qué? Porque tendrían un desencadenante, por ejemplo, el grado del hijo o de la hija o el fallecimiento de un ser querido, y así como las vemos ahí desde nuestra visión de observadores externos en este ejercicio mental que estamos haciendo todos en este momento, pareciesen que están causando una adaptación vital de características normales. Es normal ponerse la corbata para ir a los hijos de los grados, es normal vestirse legal y es normal esa noche cenar y gastarse una platica en el almuerzo o en la comida. Es normal ponerse de traje oscuro y tratar de hacer el duelo en nuestra cultura, obviamente. De esa manera lo vivenciamos. Y es normal que lloremos ante la pérdida de un ser querido. Ahí tendríamos desviaciones de la eutimia. La persona no está eutímica, evidentemente rompió ese afecto que se veía de serenidad y ya la persona, su expresión facial es otra, pero teniendo un desencadenante y siendo de características adaptativas, aprovecho aquí un paréntesis que se me olvidó decirlo en la introducción de semiología psiquiátrica. Acuérdense que antes del del capítulo 1 hay en una parte introductoria unos conceptos necesarios. Y dentro de esos conceptos necesarios, aunque la mayoría los desarrollamos en el video de esta serie de videos que hemos estado haciendo que se llama Introducción a la Psiquiatría, es importante que los lean del Manual de Semiología Psiquiátrica de la Universidad de Caldas, porque ahí sí que hablamos de la palabra adaptación y de la importancia que tiene. Cierro el paréntesis. Entonces, como estas desviaciones de la eutimia han sido con un desencadenante y de características adaptativas, esas son las que vamos a llamar desviaciones no patológicas de la eutimia. Pero yo puedo tener desviaciones patológicas de la eutimia. ¿Cómo es eso? La persona cambia su expresión facial, cambia su porte y su actitud, y o se presente sin un desencadenante, o aún teniéndolo, lo más importante es que sea de características desadaptativas. Entonces ahora imagínense el caso de la familia del grado. Voy a coger el ejemplo con ese. Bueno, ahorita les pongo el otro porque también es muy importante con el duelo. El señor tiene un diagnóstico de un trastorno bipolar. Se le gradúa el hijo o la hija. Y coincide con que esa semana la EPS, la aseguradora, se le había demorado en despacharle los estabilizadores del estado del ánimo. Y el señor estaba tan bien con todo el tema del grado del hijo y todo que pues no le prestó atención al no tomarse los medicamentos y le coincidió el grado del hijo con esa disminución en los medicamentos. Y resulta que la persona ese día está muy contenta, muy feliz, abraza, disfruta a su hijo, pero al otro día sigue como con el mismo estado de ánimo y la familia empieza a notar, uy, se le está acelerando el habla, anoche casi no durmió, segunda noche vuelve y casi no duerme, y entonces cada vez como más contento y ya empezó a hablar de plata, que ya hacía días que no hablaba de plata y volvió a hablar de plata, y la familia entonces ya como es una familia juiciosa, lo llevan al servicio de urgencias y detectan a tiempo, y sí, el señor, con un desencadenante, que en realidad fueron dos, la disminución del medicamento y el grado del hijo, se le precipitó un cuadro ya de características patológicas y se estaba descompensando de su trastorno bipolar de base. Ahora, una persona con unas noxas, porque acuérdense, si vieron el video de introducción a la psiquiatría, esto no sale de la nada, entonces con unas noxas que probablemente sean de carácter genético o a veces de las pautas de crianza iniciales en la vida, se le muere un ser querido y esa persona no solo ya está en una tristeza, sino que empieza ya a desarrollar los otros elementos del síndrome de la depresión. Entonces sí está muy triste, pero empieza a tener muy mal patrón de sueño, a tener alteraciones del apetito, empieza a tener dificultades para la concentración, empieza a tener ideaciones muy catastróficas de desesperanza y de pronto empieza a pensar qué bueno yo haberme muerto con mi familiar y se le va desarrollando la idea y ya la cosa se fue complicando
Y entonces aquello que tuvo un desencadenante ahora ya se está convirtiendo en un duelo de características patológicas y probablemente le va a cumplir criterios para el episodio depresivo grave. Entonces ahí ya estamos hablando de que esa desviación de la eutimia, esa tristeza que está experimentando esta persona, ya tiene características patológicas. Entonces repito, primer grupo, la eutimia. Y hay salidas de la eutimia, uno se puede desviar de la eutimia. Y hay dos maneras de hacerlo, de manera patológica y de manera no patológica. Entonces, todos los grupos que vamos a hablar a continuación pueden ser expresiones normales de la vida afectiva humana, como pueden ser también expresiones patológicas. Empecemos entonces. Voy a empezar por abajo. Abajo de la eutimia solo hay un grupo. En la categoría sería la hipotimia, porque su nombre lo indica, está debajo de la eutimia, ¿cierto? ¿Y por qué decimos que está debajo de la eutimia? Porque miren normalmente lo que hace con lo psicomotor, da retraso psicomotor. Entonces la persona empieza a tener bradiquinesia, hipoquinesia. Con la interacción social, las personas con mucha tristeza empiezan a alejarse de las demás personas, prefieren quedarse solas. Entonces la tristeza tiende a disminuir todo. Disminuye la velocidad del pensamiento, disminuye el movimiento psicomotor, disminuye la socialización, disminuye la capacidad para las actividades vitales. Pues por eso lo ponemos debajo de la eutimia. Por eso es una disminución del estado del ánimo. La tristeza, el grupo de la tristeza. La tristeza se desencadena ante la vivencia o la percepción, puede ser que yo lo viva o que yo lo perciba, de una pérdida. Pues si pierdo un ser querido, viene la tristeza. Si pierdo algo de mi orgullo, por ejemplo, porque me tiré un examen, me puede dar tristeza. Algunas otras personas les da otros estados de ánimo, pero me puede dar tristeza. Si pierdo algo de mi salud, si me enfermo, si tengo una lesión de una extremidad y pierdo algo de movilidad en esa extremidad, o ni se diga si, por ejemplo, tengo ya una lesión significativa y tengo una paraplegia, una hemiparesia, etc. Pierdo autonomía, pierdo la sensación del control de muchas cosas y se me puede presentar la tristeza. La tristeza es el dolor del alma, ¿cierto? Es el dolor emocional, ese es su tono, el tono del dolor emocional. Y ya vimos todo lo que hace con la socialización, con los psicomotor, etc. Entonces ahí ya tenemos un panorama de cómo puede ser la tristeza y recuerden, puede haber tristeza no patológica y puede haber desviaciones de la eutimia hacia abajo que pueden ser patológicas. En ambos casos lo debemos describir como la tristeza cuando estemos redactando el examen mental, aunque eso sí lo vamos a mencionar en otro momento. Hacia arriba de la eutimia tenemos los siguientes grupos. El grupo de la alegría, el grupo de la ira y el grupo de la ansiedad. El grupo de la alegría es la vivencia del tono placentero vital, es el disfrute de las cosas, es una sensación de bienestar. Se desencadena cuando tenemos la percepción o la vivencia de un triunfo, de que hemos ganado algo o que satisfacimos alguna necesidad. Si tenemos hambre y comemos, normalmente sentimos algo parecido a la alegría o alegría. Como si tenemos una orinada y por fin logramos llegar al baño, esa vaina es casi orgásmica. Usted ahí, ¿cierto? Puede orinar. La satisfacción de necesidades da la sensación de bienestar, de alegría. Pero también un triunfo. Entonces siempre les digo a los estudiantes de medicina, piensen en el día que les van a entregar el cartón de médico. ¿Cómo se van a sentir con lo que le cuesta a uno, ¿cierto? Entonces, triunfos o satisfacciones de necesidades nos desencadenan la alegría. Como les decía, es una tonalidad del placer y aumenta la conducta psicomotora, aumenta la socialización, uno tiende a abrazar, a compartir, a dar de eso que uno está disfrutando en ese momento a los demás. La alegría, cuando la ponemos en términos de la alegría, aunque realmente pues un examen mental de alegría, pues la persona no va a venir a consulta el día del grado, ¿cierto? Pero digamos que si lo fuésemos a usar en un examen mental, pues el término alegría es claramente no patológico. Cuando hablamos del grupo de la alegría en el rango patológico,
como el ejemplo del señor que nos traen ya varios días después del grado del hijo, pero sigue con esa sensación y está durmiendo mal, está acelerado, está blantinoso, está inquieto, se empezó a gastar más plata de lo normal, está hablando otra vez de muchos negocios y de cosas que antes no hacía. Ya no podemos decir que ese afecto es de la alegría y le ponemos apellido de alegría patológica, no se usa. Lo describimos es como un afecto de la expansividad, decimos que el afecto está expansivo. Ahí hay algo muy importante que decir. Mientras que la alegría suele estar muy pura, hagan este ejercicio mental conmigo para entender a qué me refiero. Piensen que se ganaron el baloto, que tienen 63.000 millones de pesos ahí entre el bolsillo en este momento. Eso es un triunfo, ¿cierto? O sea que se desencadena la sensación de la alegría. Vamos a imaginarnos que todos tenemos un carrito al que queremos mucho ese carrito. Y vamos a imaginarnos que lo tenemos bien cuidadito y que nos gusta tenerlo sin rayones en la pintura ni nada. Acabamos de salir de cobrar el baloto y un señor nos raya el carro sin culpa. Un choque ahí pendejo y raya el carro. ¿Qué pasaría normalmente? Uno se le sale la piedra, ¿cierto? Y uno se baja y no, me rayó el carro, ay, alega y la... Dígame qué pasa si usted se acaba de ganar el baloto. ¿Quién le saca la piedra ese día? Usted se baja y ¿sabe qué? Le regalo el carro, tome, le regalo de hecho. Y se va y se compra y sí no sé, el Audi con el que uno ha soñado toda la vida. ¿Me hago entender? ¿A qué voy? En la expansividad usted puede ver a los pacientes normalmente aparentemente muy alegres, ¿cierto? Y entonces ellos le están diciendo a usted, no, es que yo me siento como el mejor negociante del mundo, o si la cosa ya es con síntomas psicóticos. Sé que todavía eso no lo hemos charlado, lo vamos a charlar después. Si la persona tiene síntomas psicóticos y le dice, no, yo soy el mejor vendedor del mundo y he hecho miles de negocios y vea, tengo miles de millones de pesos, y usted le dice, ah, bueno, pero fíjate que tu familia dice que no, ah, usted tampoco me cree, inmediatamente le nota a usted la irritabilidad. Si uno de verdad se ganó los 63.000 millones de pesos y le dicen, oiga, pero ¿qué evidencia tenemos de que usted sí se los ganó? Le dice, ah, bueno, no, fresco, no me crea. Y sigue viaje, porque usted sabe que sí. Todo este cuento para que comprendan y nunca se les olvide que la expansividad en realidad no es un afecto puro. Usted le puede ver predominando la supuesta alegría al paciente, pero en realidad el matiz siempre tiene la irritabilidad, porque no es una alegría no patológica. La expansividad es, por definición, patológica. Entonces ahí está el primer grupo de los de arriba. El segundo grupo es el grupo de la ira. Este se desencadena por la percepción de una injusticia. Entonces, el ejemplo del examen que les ponía ahorita, hay gente que le puede dar tristeza, pero hay gente que cree que estudió y que a pesar de eso se lo tira. Entonces, esto es injusto porque yo sí estudié y me lo tiré, entonces le puede dar rabia. O de pronto el profesor sale con unas preguntas que terribles, no se habían planeado, eso es medio injusto. O un día el profesor dice, ¿sabe qué? Oiga, man, entonces todo el mundo tiene cero. Ah, eso da mucha rabia. Entonces, percepción de injusticia. Estoy tratando de dar ejemplos jocosos porque pues ahí entiende uno la rabia cuando uno ve que hay gente capaz de robarse, por ejemplo, el plan de alimentación escolar, ¿cierto? Entonces eso da mucha frustración, da mucha rabia porque es una cosa muy injusta. Y ahí sí ya no es chiste. Entonces, la ira es esa sensación de aumento de la conducta psicomotora también. Normalmente genera fantasías agresivas, entonces uno dice, uy, qué bueno, era este, ¿sí? Aumenta la frecuencia respiratoria porque es una activación del sistema vegetativo simpático también, solo que uno siente ahí más deseo de pelea que de huida, si me siguen. Entonces ahí ya tienen una imaginación de la ira. La ira puede ser patológica, la ira puede ser no patológica. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues espero que vengan disfrutando de las cosas y que ojalá se esté llegando al corazón y que hayan podido ver cuando estuvimos hablando de esas afirmaciones como que la ira es una ráfaga de viento que apaga la llama de la inteligencia. Entonces, a pesar de que haya cosas injustas y que nos den rabia, uno tiene que aprender a controlarla. Y uno tiene que aprender a usar asertivamente sus palabras para decirle las cosas a los demás sin herirlos y sin hacerle daño.
teniendo en cuenta que puede ser no patológica. Y la ira patológica casi siempre termina muy mal porque termina en heteroagresiones, ya sean verbales o incluso a veces físicas, tristemente. Y por último, tendríamos la ansiedad. La ansiedad es una hipertimia, es una elevación del estado del ánimo, porque también es una activación vegetativa, pero más de predominio hacia la huida. Se desencadena con la incertidumbre, también aumenta la actividad vegetativa, pero ya me prepara, como les digo, más es para huir. Entonces es la sensación de taquicardia, la sensación de vacío, de tensión muscular, porque nos está preparando para huir. La ansiedad también puede ser patológica y la ansiedad también puede ser no patológica. Y hay otro afecto que es importante, otro grupo afectivo que es importante aquí, que es el término disforia. ¿Qué es el estado disfórico? No es un estado puro, así como la expansividad. Acuérdense, en la expansividad predomina esa alegría que es patológica de entrada, esa elevación del estado del ánimo que aparentemente es placentera, pero que tiene matices de irritabilidad, ¿cierto? O a veces mucha irritabilidad, que es la disforia. En la disforia el estado de ánimo predominante es la tristeza, pero ahí relativamente cerca, si digamos este es el grado de tristeza, que conste que esto es un ejemplo, si este es el grado de tristeza, tiene por aquí ansiedad o irritabilidad. O sea, la disforia es una mezcla de la hipotimia con una de las hipertimias, ansiosa o irritada. En ocasiones están los tres. La persona dice, me siento triste, pero también tengo rabia y también tengo ansiedad. Y son como casi de la misma intensidad. Ojo que están coexistiendo, ¿cierto? Predominando tristeza, pero muy cerquita una o la otra, ansiedad o irritabilidad o las dos. Pero no confundir con la habilidad, que probablemente lo vamos a estar hablando en el próximo video. No confundir con la habilidad. La disforia es, predomina tristeza y ahí es un estado mixto, es una mixtura de emociones bastante desagradable. Y a la disforia hay que pararle muchas bolas porque la disforia es lo que se suele asociar a la mayor letalidad de intento autolítico. Las personas pueden hacer intentos autolíticos cuando están tristes, pero normalmente hacen intentos de mucha letalidad cuando están disfóricos. Porque digamos que la tristeza es muy dura, pero la gente a veces la lleva. Pero tristeza con ansiedad y con rabia, o tristeza con ansiedad, o tristeza con rabia al mismo tiempo es muy difícil de manejar y ahí es donde a veces ocurren muy malas las cosas. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Hasta aquí hemos dicho que ya aprendimos qué son las emociones, ya aprendimos qué son los estados de ánimo, también llamados sentimientos, ya aprendimos qué es el afecto. Aprendimos que al afecto se le deben describir 4 cosas y ya dijimos más o menos qué son. Y ya dijimos la primera de ellas, que es muy importante. Ahora ya pueden ustedes entender cuando les decía que el grupo, es decir, anotar, describir en el examen mental cuál fue el afecto que predominó durante la entrevista en el paciente. Entonces yo podré decir que el afecto predominante en la entrevista fue la eutimia, en una entrevista como serían la inmensa mayoría de las entrevistas fuera de la psiquiatría. Pero yo también puedo decir que el afecto que predominó fue la hipotimia o tristeza. Uno puede, como es una sola, abajo de la eutimia solo hay una, uno a veces ve que los psiquiatras a veces usamos hipotimia, estamos diciendo afecto hipotímico, estamos diciendo que la persona estaba triste durante la entrevista. O podemos decir afecto triste. Traten de no decir afecto depresivo, porque es que el afecto depresivo es un síndrome, ¿sí? O sea, la depresión es más que solo la tristeza. El elemento cardinal obviamente sí es la disminución persistente del estado del ánimo. Entonces es mejor decir tristeza, aunque también se usa el afecto depresivo. Son sinónimos. Nunca coloquen solamente hipertimia porque alguien les podría preguntar, bueno, ¿y cuál de las 3 hipertimias? ¿Sí? Porque acuérdense que las hipertimias sí son 3. El grupo de la alegría y su hermana patológica, que es la expansividad. Entonces, si una persona por alguna razón algún día nos tocara hacer un examen mental que estuviera, vuelvo y coloco el ejemplo, el día de su grado de médico, por ejemplo, pues lo vamos a ver muy bien arreglado, muy bien presentado, sonriente, no, vengo, pero voy para el grado.
pues tocaría escribir alegre, pero eso no pasa, ¿cierto? En cambio, si colocamos muchos exámenes mentales con afecto expansivo. El afecto expansivo es la patología de esa vivencia placentera de la realidad. Acuérdense que siempre estará matizada o casi siempre estará matizada por la irritabilidad. El grupo de la ira, entonces acuérdense, por ejemplo, congruencia en el examen mental, ¿no? Coloco el ejemplo con el anterior. Congruencia en el examen mental. Actitud de gran confianza. Afecto expansivo, ¿cierto? Actitud hostil, afecto, ira o irritado, ¿sí? Actitud perpleja o suspicaz, ¿sí? O podría ser también, bueno, actitud aprensiva, que a veces se usa, a veces no se usa. Pero bueno, esas actitudes para que se las imaginen. Y afecto ansioso, ¿sí? Congruencia. Ahí vamos viendo que los exámenes mentales suelen ser congruentes cuando las patologías que estamos viendo pues corresponden al reino de la psicopatología, ¿no es cierto? Entonces, ahí vimos ya el grupo. Bueno, y también podríamos poner afecto disfórico, porque vemos a la persona con esa tristeza, pero también le vemos esos matices al tiempo, acuérdense que no confundir con la habilidad, al tiempo de la tristeza, de la ira y de la ansiedad. Entonces ahí tuvimos el grupo. Hablemos de la modulación. ¿Qué es la modulación? Acuérdense que la modulación se define como el respaldo mímico que acompaña a ese afecto. Decimos mímico porque acuérdense que es la mayoría de la definición del afecto, es la expresión facial. Entonces, ¿cómo pueden estar los afectos? Básicamente de tres modos. Los afectos pueden estar bien modulados, o como colocamos a veces sencillamente modulado. ¿Y a qué nos referimos? A que el grado de expresión fue el habitual para lo que, y volvemos a la importancia de la individualización, a lo que es lo habitual para este paciente. Es una cosa que no es solo del contexto de la entrevista, aunque también puede tener que ver con el contexto de la entrevista, pero es cuál es la expresión habitual del afecto de esta persona. Los afectos pueden estar hipomodulados cuando hay poca expresividad. Verbo y gracia, facies de póker. O los afectos pueden estar hipermodulados cuando la persona tiene muy marcadas sus expresiones, ya sean de expansividad o de tristeza. Lo vemos, las personas que solemos ver con hipermodulaciones del afecto casi siempre son del espectro del trastorno bipolar. Las personas que solemos ver con hipomodulación del afecto suelen ser de las psicosis primarias, suelen ser de esquizofrenia, de trastorno esquizoafectivo. Ahí es una de las cosas que le ayuda a uno a diferenciarlo, porque uno al trastorno esquizoafectivo lo puede sentir, la resonancia, uno lo puede sentir en expansividad, lo puede ver con taquilalia, y a pesar de eso la expresión facial muchas veces es hipomodulada. Y uno ve a ese mismo paciente, ya cuando, por ejemplo, se resolvió el episodio afectivo, persisten síntomas psicóticos y le sigue viendo la hipomodulación, pero ya no lo ve taquilálico, ya no lo ve con la inquietud psicomotora, ni lo resuena en expansividad. Por eso es muy importante aprender a usar la resonancia, teniendo en cuenta que, obvio, no les puedo decir que no, la mayor parte de la resonancia viene determinada porque haya una buena modulación. Pero si el psiquiatra logra tener ese silencio intrapsíquico y logra tener suspensión del juicio, se pesca resonancias aún en los pacientes hipomodulados. ¿Y de cuál ejemplo estoy hablando? Estoy hablando de las depresiones muy graves. Porque ¿qué pasa en una depresión muy grave? A veces es tanto el retraso psicomotor que las personas tienen hipomodulación del afecto. Pero cuando usted las oye en su relato de su tristeza y le botan a usted solamente esa lágrima durante la entrevista, esa lágrima le llega a usted aquí y usted siente que le toca a veces, como digo yo, morder cachete ahí para no llorar con el paciente, y sale uno y le cuenta al colega, amigo, uy, tocó un paciente en una depresión, está al borde de la melancolía, y mire ese afecto, está triste, hipomodulado, seguramente va a ser coherente y va a estar resonante, a pesar de que está hipomodulado. Pero sin duda, la mayoría de las veces que escribimos hipomodulado, sí vamos a poner poco resonante.
como es el caso del paciente con esquizofrenia. Entonces, repito, cuando las personas tienen su respaldo mímico de manera habitual, afecto modulado. Cuando la expresión está muy aumentada, ya sea por llanto, por expansividad o por irritabilidad o por ansiedad, pero muy aumentada, casi siempre volvemos al tema de la coherencia. Actitud, acuérdese allá del ítem 3 del examen mental. Entonces, actitud histriónica, por ejemplo, o actitud quejumbrosa, afecto hipermodulado. Actitud distante, actitud suspicaz, actitud perpleja, afecto hipomodulado. Y ahora ya nos queda súper fácil salir de las disnimias. Las disnimias son del ítem 4 del examen mental. ¿Y cuáles son las disnimias? La hipomimia, la hipermimia y la que no es ninguna de todas, que es la eumimia. Entonces, si no hay alteraciones en el psicomotor de la expresión facial, eumímico. Si la expresión facial está aumentada, hipermímico. Si la expresión facial está disminuida, hipomímico. Entonces, cuando uno les está enseñando al principio a los residentes, siempre les exige, si me estás poniendo que el afecto está hipomodulado, ¿de dónde lo sacas si en psicomotor no me pusiste nada? Si en psicomotor me estás poniendo que la persona está hipomímica, seguramente vas a ver afecto hipomodulado. Si me estás poniendo en psicomotor que la persona está hipermímica, seguramente el afecto estará hipermodulado. Y si me estás poniendo eukinético o eukinética, porque además entonces acuérdense, espero le hayan prestado atención a la afirmación, eukinético incluye eumímico, entonces la persona seguramente tendrá el afecto bien modulado. Llegamos a la congruencia. ¿Qué es la congruencia? La congruencia es cotejar ese viejo adagio que nos decían las abuelitas de que la procesión va por dentro. Yo puedo ver a una persona triste. Voy a emplear el término de que a través de la resonancia la puedo sentir triste, pero yo debo preguntarle cómo se siente el día de hoy. La inmensa mayoría de las personas nos van a contestar en congruencia. Lo vemos triste y ellos dicen estar tristes. Entonces, hagamos ese examen mental de una persona triste. Acuérdense de los 4 pasos. Grupo, modulación, congruencia, resonancia. Entonces hacemos los 4 pasos. Afecto, triste, modulado, congruente, resonante. ¿Por qué dijimos congruente? Don Pedro, doña Susanita, ¿cómo se siente el día de hoy? No, doctor, sigo muy triste. Triste, modulado, congruente, resonante. Pocas son las ocasiones, pero las hay en donde en semiología psiquiátrica vemos afectos incongruentes. Entonces, en los casos en donde con mayor lo vemos frecuencia es en trastornos esquizoafectivos. Entonces, uno ve al paciente normalmente con síntomas psicóticos, con la sonrisa, ¿cierto? Que muchas veces es una sonrisa tensa, de fondo irritada, acuérdense de la expansividad de ellos, incluso con algo de hipomodulación, a pesar de que están así, no es coherente muchas veces la expresión de los ojos. Acuérdense que una risa, cuando usted ve a una persona reírse de verdad, usted le ve en los ojos la situación. Pero es que hay risas, voy a tratar de simularlo, no sé si lo logre. Pero entonces hay personas que cuando se ríen, y es una risa tensa, ¿cierto? Esa sensación de esa disociación que hay en la expresión facial, y usted le pregunta al paciente cómo te sientes y el paciente le contesta, estoy muy triste, ¿sí? Normalmente la resonancia es una sensación que a uno le genera esa ansiedad, es una sensación que da que obviamente uno, espero hayan visto, la contratransferencia se identifica, nunca se actúa, se utiliza diagnósticamente, aquí les estoy mostrando el ejemplo de cómo se utiliza diagnósticamente y de ser necesario se analiza. Acuérdense de eso. Entonces puede ser que a mí esa expresión del paciente me esté dando algo de miedo, pero yo no lo muestro, sigo en serenidad y le pregunto, fíjate que yo te veo como si estuvieras alegre, ¿por qué te sientes triste? Y muchas veces solo con esa pregunta le sacan a uno el delirio.
ese afecto estaría expansivo, hipomodulado, incongruente y sería resonante. Aunque para otros podría ser poco resonante, según cómo haya estado el silencio intrapsíquico ese día. Pero si uno sintió aquí la ansiedadcita, fue porque se le transmitió. ¿Qué fue lo que se le transmitió? Pues no se le transmitió la expansividad del paciente. Lo que se le transmitió fue la disociación y ese estado afectivo en el que él se encuentra, que él muchas veces no logra identificar y por eso el afecto está incongruente. Son pocos los casos, por eso la verdad es que cuando uno ya le coge cancha a esto, ustedes van a ver, porque a veces los internos le preguntan a uno, doctor, pero usted ¿por qué no le escribió la congruencia? Porque ya llega el punto en donde uno solo escribe la congruencia cuando está incongruente. De resto, como que se asume que si el afecto uno anotó triste, modulado, resonante, ¿sí? Pues es evidente que lo identificó como congruente. Y son la mayoría de los exámenes mentales. Pero cuando uno está estudiando semio, es como cuando a uno le toca estudiar semio y negar todo, también en la cardiovascular y en la pulmonar y en la semiología abdominal, que tiene que poner, no hubo signos de irritación, no hubo soplos, no hubo, sí, porque usted tiene que aprender primero a negar para que se lo aprenda y luego sí ya puede hacer sus exámenes más cortos. Pues lo mismo les va a tocar acá. Y la resonancia ya la tuvimos, que estuvo ahí. Como les había dicho, este tema ya es más largo, este tema ya es más complejo, pero espero que estemos tratando de hacerlo más amable. Ya la próxima ya es un poquito más corto porque ya vamos a hablar de otras posibles alteraciones que en ocasiones nos hablan de reemplazar el grupo, pero hasta aquí tuvimos la parte más difícil, entender qué es la eutimia, entender cuáles son los grupos, entender qué es una desviación patológica de la eutimia, entender qué es una desviación no patológica de la eutimia. Y ya vamos en un próximo video a profundizar en la labilidad y en las otras alteraciones del estado afectivo. Entonces ahí espero que queden motivados, que vayan, que estudien y que sigamos para los foros de dudas. Muchas gracias.